RTP. 7:16 de la mañana, don Ramón. Está Mariasol Borja, ella es periodista y también máster en periodismo digital, como también de comunicación política. A vísperas del primer periodo ordinario del presidente Daniel Noboa, ¿cuáles son los retos de este nuevo gobierno? Bienvenida a la mañana en RTP, estimada Mariasol, gracias por acompañarnos. Ya faltan apenas 3 días para la posesión del jefe de Estado. Bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Creo que es evidente como la seguridad ha sido uno de los temas más preocupantes en los últimos años. Esto evidentemente no ha pasado en estas semanas ni en este gobierno, pero creo que es una de las respuestas pendientes. Estamos con índices de inseguridad nunca antes alcanzados. Ahora hay más de un asesinato cada hora. Nos despertamos todos los días con secuestros, extorsiones. Ahora vemos que se explotan, hay explosiones en casas, en negocios, porque se niegan a pagar las famosas vacunas, estas extorsiones. Es decir, el contexto es lo suficientemente preocupante como para saber que hay una tensión ahí. Ahora, yo sí creo que es importante también decir que me parece que un gobierno, un estadista, tiene que dar respuestas acordes a la situación, por supuesto, pero sin sacrificar parcelas de democracia. Y creo que eso es muy importante, porque en situaciones o en contextos de tanta violencia y de tanta urgencia, puede haber esta tentación de querer sacrificar otros espacios democráticos que sí pueden vulnerar muchísimos más ya la débil institucionalidad del país. Estimada Mariasol, pero hay algo que ha empezado haciendo el jefe de Estado ahora con este proyecto de ley económico urgente, y es en materia de seguridad. Si hay reparos o no, si es económico urgente, si tiene o no esta figura. Yo creo que me gustaría analizar con usted la defensa que ha mostrado tanto el ministro del Interior, que ayer lo tuvimos justamente en este panel, y ha señalado que la ley contempla pues justamente estos puntos críticos en materia de seguridad, en los cuales la Constitución actual pues es bastante garantista hacia los delincuentes, mientras que el ministro de Gobierno, José de la Casca, ha dicho que la misma Constitución cumple con lo que ha pedido la Corte Constitucional y además pone a prueba la misma Constitución sin descartar la constituyente. En este sentido, ¿qué tan útil en materia de seguridad este proyecto de ley que se ha presentado a la Asamblea Nacional? Cada vez que hay un nuevo gobierno da la impresión que quieren refundar la patria y la Constitución ya no vale y las leyes ya no valen. ¿Por qué no empezamos por hacer cumplir lo que ya existe? Hay un marco legal que determina que hay ciertas sanciones para ciertos tipos de delitos y bueno, pues eso no se cumple. El investigador en seguridad Luis Córdoba, docente de la Universidad Central, decía el otro día que solamente 3% de los homicidios terminan con una sentencia, el resto están impunes, es decir, más del 95% de homicidios quedan en la impunidad. Entonces, ¿de qué justicia estamos hablando? Si no solamente no hay garantías de la vida, sino que además, una vez que es arrebatada, ni siquiera tenemos garantías de que en el proceso o en el sistema de justicia esto se vaya a haber algo de justicia o de reparación. Y lo vimos también en los casos Purga, Metástasis, Plaga, cómo los tentáculos del narcotráfico infiltraron estas organizaciones. Entonces, me parece que es ingenuo, por decirlo menos, pensar que las instituciones que están infiltradas podrían estar precisamente a cargo de responder ante esta situación. Me parece que una de las cosas urgentes que debería plantearse es la famosa depuración en las instituciones. Vimos en las instituciones de justicia, vimos policías en servicio activo, fiscales, jueces, detenidos, procesados, sentenciados en estos casos que antes mencionaba. Entonces, sí me parece que considerar, por ejemplo, ahí está esta que ha levantado preocupación, uno de los artículos planteados en esta ley económica urgente, que es allanamientos. Ellos dicen a los grupos donde operen los GDOs, eso es lo que se plantea, pero no es que los GDOs tienen un uniforme, un rótulo en la cara diciendo soy GDO. Es decir, tiene que haber, por algo hay un sistema de debido proceso, un sistema de investigación, porque eso garantiza que antes de allanar una casa se haya investigado, y aún así, la justicia que hoy tenemos los ecuatorianos no confían en la justicia. Mariasol, aquí también puntualizaciones, porque algo que a mí me queda mucha duda, y es que, por ejemplo, en estos estados de excepción que casi que los hemos perpetuado, porque venimos de 16 de Guillermo Lasso, no, de 18 con Guillermo Lasso, y ahora casi alcanzando los 16 en este gobierno, 12 por ahí, en un periodo de un año. A mí me preocupa bastante que pensemos que en los estados de excepción podríamos ingresar a las viviendas con el trabajo de inteligencia de manera directa, porque eso es lo que se hacía, incluso en campaña, ya se sabían hacia dónde ir,
inteligencia hacía su trabajo, Policía Nacional y militares allanaban los domicilios donde estaban estos GDO y capturaban a los delincuentes. ¿No cree que, y lo consulto, que dentro del trabajo de inteligencia, que ya se tengan mapeados a estos grupos delictivos, se pueda ir ya con dirección hacia donde esté? Y claro, usted dice, ellos no tienen un rótulo en la frente para decir que son GDO, pero quienes no están con la justicia, es obvio que van a estar por las sombras. Y aquí hay dos cosas. Por ejemplo, los vehículos sin placa, o comenzamos a la ciudadanía a educarla, a que tiene que andar y colocar las placas, y identificamos ya también a estos vehículos que obviamente cometen delitos como la extorsión y secuestro, o porque hay diferenciaciones. Usted me va a decir, sí, pero hay ciudadanos normales que no tienen placa porque X, les ocurrió algo. Sí, pero vamos a normar, vamos a tener también ahí a ciudadanos que se diferencien y quieran buscar esa diferencia entre los delincuentes y ellos. Partiríamos, en principio, si pudiéramos confiar en las instituciones, diría que sí, que sería interesante que se haga investigación, se allane direccionadamente, pero lastimosamente eso no ha pasado. Cualquiera persona que nos esté escuchando ahorita puede googlear. O sea, si googleamos los policías detenidos, ayer hubo un militar detenido nuevamente porque supuestamente se sospecha que ha filtrado información de un operativo, información delicada. Yo estaba revisando los datos, estos los más recientes que encontré, desde 2018 hasta el primer semestre de 2022, 1.898 policías fueron apresados por haber cometido contravenciones o delitos marcados en el Código Orgánico Integral Penal. Eso implica, según esos datos, ojo, que son datos solamente hasta 2022, habría que verlos actualizados. Esto está en un reportaje que hizo Alina Manrique. Eso implica que a diario al menos un policía es arrestado en Ecuador. Un policía diario, según estos datos, insisto, no actualizados. 63% de esos policías volvieron a la fuerza después de haber sido detenidos y en muchos casos les asignaron nuevas funciones. Ojo, que muchos de ellos también son detenidos en delitos flagrantes. Hemos visto policías detenidos en extorsiones, en secuestros. Recién, hace 2 días, hubo 2 policías detenidos, hace 5 hubo otro grupo de policías. Es decir, lo preocupante es que es difícil confiar en una institución que está permeada, y con esto no quiero decir que no haya policías, que sí los hay, valientes militares que están literalmente arriesgando sus vidas para garantizar seguridad. Sí, claro que lo hay, pero tendría que haber, antes de entregarle tanto poder a una sola institución. No es en vano que el sistema democrático divide los poderes, que le entrega un poder a la justicia, otro a las Fuerzas Armadas, otro al Ejecutivo, justamente para equilibrar estos poderes y para que se garantice lo que usted menciona, la posibilidad de que haya una investigación adecuada, no direccionada, porque bajo estos parámetros cualquier persona dice, bueno, a mí no me gusta lo que Astrid y María Sol están conversando ahorita, venimos, allanamos y luego vemos si han sido de GDOs, no han sido, pero ya se allanó, ya se armó todo un proceso en contra, y eso ha pasado en otros países, no es algo que me estoy inventando, eso ha pasado en otros países en donde bajo estos sistemas y bajo estos contextos y bajo esta aparente legalización se terminan deteniendo a opositores, a críticos, a periodistas. Eso ha pasado, solo basta ver en otros países que han pasado por procesos similares a los nuestros. El aspecto es el siguiente: desde el punto de vista teórico democrático, pareciera, como usted lo que dice o como lo analiza, que no cabe otra solución que mantener el mismo régimen de derechos, es decir, el exceso de derechos y garantías hacia cualquier persona, lo que ha permitido, como usted lo conoce como periodista, la permanente salida de las cárceles en el ejercicio del derecho. Ese es un aspecto importante de analizar. ¿Cuál sería la solución? Yo más bien planteo cuál es el exceso de derechos. Es decir, no es que hay un exceso de derechos, es que muchas veces los jueces y los fiscales no hacen su trabajo adecuado. Se les cuestiona a los jueces y dice, bueno, a ver, pero ¿por qué el juez ha liberado a este delincuente si ya tenía antecedentes penales? Bueno, porque normalmente los partes no están lo suficientemente bien hechos dentro del marco en el que hay que hacerlos. Los fiscales no sostienen sus acusaciones. ¿Por qué? Porque no hay presupuesto a la justicia. Empecemos, por ejemplo, por darle presupuesto a la justicia para que se pueda hacer un trabajo adecuado. Continuemos con esta depuración. A mí me parece que ¿Y dónde queda el factor de corrupción, que quizás es el mayor? ¿Cómo controla eso? ¿Cómo maneja eso? El principal elemento por el que sucede mucho es el hecho de que se compran a los fiscales y no se procesan a los individuos. No necesariamente es el presupuesto. Exactamente, esa es una de las... ¿Cómo controla eso? ¿Quién se tiene que empoderar para imponer un ordenamiento? Lo que pasa es que si es que
nosotros le entregamos un poder desmedido a un gobierno. Hoy, capaz, a usted, a alguien que le escuche, a alguien le puede gustar este gobierno, está legítimamente de acuerdo y le parece bien. Mañana viene uno que no les gusta, de un color que no sea el suyo, y entonces ese poder va a haber sido entregado también a ese gobierno. No me refiero a ustedes como radio, sino a la gente en general, que puede ser que uno hoy entrega el poder a un gobierno que le parece que está haciendo las cosas adecuadamente, pero le está entregando un poder que no sabe cómo va a ser utilizado. Entonces, la pregunta de cómo depurar, varios analistas han dicho cómo depurar. Ayer el general Altamirano, ex jefe del ejército, decía que en Colombia, por ejemplo, hay un ejemplo de cómo se hizo una organización de investigación que no era la de la policía, sino una organización paralela que podía investigar de forma independiente y no necesariamente dentro de la policía, porque, ojo, los policías que son investigados muchas veces son detenidos por sus propios compañeros. Entonces, ¿cómo se puede garantizar que los partes, por ejemplo, estén hechos adecuadamente si el que está deteniendo y es que el que está levantando el parte es el propio compañero? Entonces, formas de hacer, los expertos lo han dicho, yo no soy experta en seguridad ni soy abogada, pero hay varias análisis, varias propuestas que se ha hecho desde distintos campos. Entonces, yo creo que no solamente tiene que ver con plantear nuevas leyes, plantear nuevas normas, sino empezar por hacer cumplir las que tenemos y empezar por fortalecer las instituciones, y eso sí pasa también por el presupuesto. Tenemos una cadena con el alcalde y ya son 7 y ¿cuánto? 7:27. Nos toca irnos a comerciales. Le agradecemos mucho por habernos compartido la mañana con nosotros. Un gran día. Les agradezco la invitación. Excelente día a todos. RTP